¿Están por ahí? Así ya los escuché. Muy bien. Por ahí compartimos la lista de asistencia. Ahí, perdonen el cotorreo. Más bien ando un poco hiperactivo el día de hoy. Ha de ser el calor. Bueno, hoy vamos a trabajar con otro tema. Ya vamos a seguir avanzando. De aquí en adelante voy a avanzar un poquito más rápido. Recuerden ustedes que por allí vamos a tener examen la próxima semana. No sé qué día lo habíamos propuesto. Me parece que el día lunes, ¿verdad? O el día miércoles. Ahí ustedes pónganse de acuerdo y me dicen qué día lo prefieren. Pero sí vamos a este, sí vamos a estar trabajando en otros temas y ya lo que veamos a partir del día de hoy van a ser, van a ser cosas de la última parte del curso, ¿sale? Yo esperaría que analicemos, que realicemos algunos dos exámenes todavía, además del que vamos a hacer la siguiente semana. Recuerden que vamos a terminar por allí de julio, o a lo mejor el último tema. Les pido alguna tarea para cerrar, ya lo iremos revisando, pero pero para que se vayan organizando también, ¿sale? ¿Tienen algún comentario que decir al respecto? No, profe, todo bien. ¿Sí? Este, por allí también yo había quedado de entregarles sus calificaciones. Les voy a entregar juntas las calificaciones de los dos primeros parciales, ¿sale? De los dos primeros exámenes, para que no se desesperen. Desde luego, pues no hay que perder el interés en el curso, ¿verdad? Si conocen a compañeros que por ahí se hayan estado volando las clases, pues ahí llámenles la atención, jálenles las orejas para que, para que terminen el curso. Son tiempos difíciles y no estamos para andar botando las clases así como así, ¿verdad? Ahí ustedes échenles un sermón y una regañada, como solo ustedes lo saben hacer. Así como cuando le reclaman al novio o la novia, igual. Así, algo que cale y que le duela, ¿verdad? Para que no se pierda el semestre. ¿Estamos? Bueno, vamos a tomar ese silencio como un sí. Profe, Dígame. Sí, Eso. profe. no, digo que sí. Ok, muy bien. ¿Alguien tenía algún otro comentario? ¿A quién vamos a regañar o qué? No entendí. A los que estén faltando a clases. Manda y ver por ahí. No, ¿verdad? Ahorita le digo. Ahorita los regañan. Bueno, que se note que nos importan, ¿verdad? Porque si no nos importara no les diríamos nada y que hagan lo que quieran. O sea, una especie del como veas o el o el tú sabrás de las novias enojadas, ¿verdad? Bueno, los límites en varias variables. ¿Qué vamos a hacer? Hasta ahorita hemos estado trabajando ya con varios tipos de funciones. Hemos visto en particular dos clases de funciones. Los voy a poner aquí para que vayamos fijando ideas. Clases de funciones. Ustedes en cálculo Hola, profe, diferencial, buenas tardes. Perdón, acabo de entrar. Me está sí, fallando mi internet. ¿Mandó lista de asistencia? bienvenido. Sí, pero pues ahí pídasela a sus compañeros, ¿no? Porfis. Sí, vi. No se las comparto, porque nomás le cortan a uno la inspiración. Perdón, Rafa, ¿me puedes anotar por fin? Es que estoy en el celular.
Ándele, puede ser. Poner con garrote, dicen en mi casa. Perdón, profe, perdón. Vale. Bueno, ok. Clases de funciones. Hasta ahorita hemos visto dos tipos de objetos. Bueno, en cálculo de una variable, antes de todo eso, ¿verdad? De una sola variable, ustedes conocían este tipo de objetos. En una variable hablábamos de estas clases de funciones, ¿se acuerdan? Hablé como regiomontano ahorita. ¿Y qué analizaron? Poquito nomás. ¿Poquito se acuerdan? Muy bien, eso es suficiente. Ustedes tienen gráficas de este estilo y de esto se trató el cálculo de una variable, ¿vale? Sus cursos de cálculo diferencial y cálculo integral, trabajamos con ese tipo de cosas. Yo tenía una variable en un eje, otra variable en el otro eje, una variable dependía de la una y los puntos que teníamos aquí eran parejas de coordenadas. Sale, todo esto ya lo conocemos. Ahora, en este curso hemos visto dos clases de funciones. Unas funciones que se podían expresar así, z igual a función de xy. ¿Qué demonios eran estas cosas? Ejemplos para que lo recuerden. Teníamos, por decir algo, la papa Pringles, ¿se acuerdan? Que incluso por ahí alguien nos mandó un meme. O algunos otros objetos como los paraboloides, o inclusive cuando trabajábamos con cosas implícitas, graficamos esferas, graficamos conos, graficamos un montón de cosas, ¿verdad? Pero en principio, las funciones que estuvimos trabajando, las más fundamentales, fueron estas y estas generaban superficies, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la idea general de estas cosas? Cuando está despejada la Z, ustedes podían hablar de dibujitos en 3 dimensiones que se podían ver como una especie de sábanas, ¿no? En el espacio. Les decimos superficies porque esa es como que la idea, ¿no? O sea, ustedes tenían aquí una, pues sí, una superficie, ¿sale? ¿Cómo se entiende Z despejado en términos de X y Y? Pues ustedes tomaban aquí en el plano cartesiano, en el plano XY, que esto era X con Y, ¿verdad? Y aquí tenían un punto X, Y. De modo que si encima de ese punto ustedes ponían una altura, que es lo que se entiende por la Z, entonces ustedes pueden decir que este valor de Z en particular depende de cuál es el valor de XY que ustedes agarren. Eso es lo que se entiende con Z igual a función de XY. Ejemplo concreto de esto podría ser, por decir algo, ustedes se fijan en toda una placa metálica, la calientan, ponen por ahí alguna fuente de calor y no en todos lados va a tener la misma temperatura. Entonces, en cada punto de la placa, si ustedes ponen un termómetro y fuese posible medir la temperatura, esta Z sería, si esta Z fuera la temperatura, entonces la superficie lo que les dice es cómo va cambiando la temperatura a medida que ustedes se van acercando o alejando en un punto. Y la temperatura va a depender, desde luego, desde el punto del que ustedes están hablando. ¿Queda más o menos claro eso? Sí, profe. Sí. Estos objetos que están escritos de manera, esto se dice que están explícitas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es explícito? Pues quiere decir que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Quien dice algo explícito. O cuando se dicen groserías, incluso en las películas dicen lenguaje explícito, ¿no? Eh, lenguaje altisonante explícito. Bueno, cuando las cosas son implícitas son una especie de indirectas, ¿no? Aquí nos dicen que la Z depende de XY, pero no nos dicen cómo. Habría que despejarla para ver de qué manera depende una variable de las otras. Entonces, en estos casos nos van a servir para expresar funciones, superficies, también van a ser superficies que están cerradas y que normalmente no se van a poder poner fácilmente en términos de X y Y solito. Si ustedes despejan aquí la Z, les va a quedar dos raíces, una positiva y una negativa. Pues bueno, un ejemplo de esto es son las esferas, ¿verdad? Eso es una esfera. Lo que les va a dibujar, eso es una esfera. Y eso sucede con
con cualquier otra cuádrica. Ustedes ya vieron varios ejemplos de cuádricas. ¿Sale? Entonces, esta superficie que ustedes pueden observar aquí, ya hice un cochinero, ¿verdad? Pero ustedes piensan que es una esfera. La parte de arriba sería la z igual a la raíz positiva y la z igual a la raíz negativa sería lo de abajo. Pero cuando está revuelto ahí la x, la y y la z, es porque estamos graficando superficies que se cierran. Esa es más o menos la idea. ¿Sale? Lo que decíamos en el caso de la temperatura, ustedes pueden tener, por ejemplo, una placa metálica, le van a poner por abajo calor. No sé cómo se dibuja una llama. Vamos a poner así. Parece una de esas velas de San Juditas, ¿verdad? Ustedes le ponen calor y entonces aquí va a estar más caliente y conforme se alejen va a estar más frío. La superficie que les diga cómo cambia la temperatura de esta placa se vería entonces más o menos así. Tendrían ustedes por aquí algún cerrito que va disminuyendo conforme se van ustedes alejando de la fuente de calor. ¿Sale? Para eso sirven las funciones de varias variables. Aquí se dice que z es una función de varias variables. La z también puede depender de tres variables. En este caso luego se pone w es igual a, se pone así, ¿no? W es igual a g, x, y, z, pensando que ustedes están midiendo una temperatura, pero ya de un espacio, ¿verdad? O sea, de una habitación. En cada punto de la habitación hay una temperatura que medir, ¿sale? En este caso la gráfica ya estaría en 4 dimensiones y ya no podríamos dibujarlo, porque ese es otro detalle. Si ustedes tienen 3 variables, entonces hay hay 2 variables que están libres, perdón. Ustedes pueden elegir cualquier punto de la placa y la z les estaría diciendo cuál es la temperatura. Entonces la z es una función que depende de las otras dos. Z es dependiente y las x y son independientes. ¿Vale? Entonces, como hay 3 variables involucradas, pues la gráfica está en 3 dimensiones, aunque dependa de 2 variables. ¿Sale? Si yo dependo de 3 variables y la gráfica y tengo una cuarta variable, entonces la gráfica va a estar en un espacio de 4 dimensiones y ya no lo puedo graficar. ¿Se entiende más o menos eso hasta aquí? Pues sí, profe, más o menos. Sale. Entonces, ustedes ya conocen ejemplos de todo esto que les estoy diciendo. Esa es una clase de funciones, las que me dibujan superficies. ¿Sale? Pero otra clase de funciones que yo trabajé, y son las que trabajé hace poco, son las curvas en el espacio. Y las curvas eran al revés. Las curvas tomaban un parámetro t, una sola variable, un parámetro, y entonces ustedes construían lo que le llamamos sigma de t, que iba a ser x de t, y de t, z de t, si estaba en el espacio, o bien gamma de t, también le pusimos ese nombre, x de t, y de t, si estaba en el plano. O sea, el caso de las curvas es que ahora la variable independiente es solo una, y quienes dependen de esa variable son varias. Entonces, en esa situación fue que yo fui capaz de dibujar este tipo de curvas, ¿verdad? Dibujé cosas en el plano, en el caso de gamma, o dibujé algunas espirales o algunos dibujitos que hicimos en GeoGebra para 3 dimensiones. Tampoco es que todas las curvas en el espacio se denoten o se escriban con sigma y las del plano con gamma. No importa la letra con la que lo escriban, siempre y cuando ustedes escriban la relación de esta manera. ¿Estamos? ¿Sale?
Entonces observen que tenemos dos situaciones, una variable que depende de otras o varias que dependen solo de una. ¿Sale? Entonces cuando se depende solo de una, que normalmente se identifica con el tiempo esta variable, estamos hablando de curvas planas o del espacio. Si tengo un parámetro que depende de otros, entonces quiere decir que ese parámetro lo estoy construyendo a partir de otras dos dimensiones y por eso tengo superficies. ¿Sale? Como la libertad, que es la XY, yo la tengo en este plano en dos variables, pues por eso es que la Z se va a mover según me diga la XY. Y por eso estoy construyendo yo una superficie. ¿Sale? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe, todo bien. Nada más, en eso de las curvas ya lo habíamos realizado anteriormente, ¿no, profe? Sí, las dos cosas ya las habíamos checado. De hecho, ya tiene un poco más de rato que Fue revisamos las las que había checado en el ecuaciones. GeoGebra, ¿no? Las que había hecho ahí. Ajá, exacto. Habíamos trabajado ya con esos dos objetos. ¿Sale? Pero ahorita lo estoy platicando de nuevo, como para hacer un resumen y para poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Las dos cosas van a ser útiles para nuestro trabajo. Bueno, entonces, ahora voy a trabajar, como tengo estas funciones, así como tengo también las funciones en una variable. De hecho, debí haberlo puesto así, más bien, ¿verdad? Estas son las cosas que yo ya conozco y estas son las nuevas, por decirlo de alguna manera. Estas dos. Bueno, ahora, así como calculé límites con una variable, lo mismo voy a hacer con estos dos objetos, tanto con curvas como con superficies. ¿Sale? Y para eso va a ser bueno analizar de nuevo la idea del límite. ¿Cuál era la idea del límite que yo tenía? Idea del límite. La idea del límite era un valor, lo vamos a poner así, un valor que identificamos bueno, con una especie de horizonte. Es la idea, ¿sale? La definición formal, desde luego, es un poco más precisa que lo que yo estoy diciendo, bueno, mucho más precisa, pero pues no nos va a servir de mucho si no entendemos la idea, ¿sale? No considero que vayamos a revisar la definición formal, pero sí es importante que nos quedemos con la idea. ¿Por qué lo identificamos con una especie de horizonte? Nosotros encontrábamos, decíamos, por ejemplo, que L era el límite de una función, fíjense lo que estoy diciendo, cuando X tiende a algún valor, siempre y cuando se cumplían dos cosas, que si yo me movía según mi parámetro por la izquierda, ¿se acuerdan de eso? Hacia lo positivo. Ajá, o por la derecha, entonces yo llegaba precisamente al mismo valor, un valor, ¿verdad? L representaba un número, el límite era un número, pero el número no era cualquier número, sino era el lugar a donde yo me iba a aproximar, ¿sale? Piensen ustedes que em, ¿cómo decirlo? Sí, vamos a ponerlo de la siguiente manera, como para fijar ideas e irlo asociando con algo que tiene que ver con varias variables. Piensen ustedes que en este círculo es una región en un plano, es un círculo de madera, por decir algo,
ustedes van a elegir aquí dentro un parámetro, un valor, que le llamamos X. De esta X va a depender qué tanto bajan ustedes como en una longitud, ¿sale? Piensen que estoy hablando de un lavabo, ¿no? Y aquí justo pensando que el lavabo es un solo puntito donde se van a ir, pues donde se ve el agua, entonces esto lo identifico con el límite. ¿Sí me explico más o menos? Que no importa de dónde venga el de este, sino que siempre va a terminar en el mismo lugar. Exactamente. Esa es la idea del límite. Y estas alturas azules es lo que yo entiendo por f de x. Son tres cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es la x, otra cosa es la f y otra cosa es la l. ¿Sí se entiende? Es como que la idea. Yo la Entonces, verdad llevo como 3 clases así haciendo cara de ¿what? Cuando vemos los temas. No porque no lo entienda, pero es como de ¿eh? O sea, ya a lo mejor haciendo ejercicios y viéndolo ya más gráficamente, sí lo entiendo un poquito más, profe, pero así nada más, sí es como de ¿esto qué es? no importa. Sí, sí, desde luego sí hace falta ahorita trabajar con números y con ejercicios concretos, ¿vale? Solo que yo trato de hacer este tipo de cosas para que nos quede una idea, ¿sale? Cuando yo les platico esto es como cuando alguna persona les comenta, no sé, se acerca a uno de sus amigos y les dice, oye, ¿no te ha pasado que de repente te sientes enojado y no sabes por qué? Y pues uno se queda precisamente, como dices, con la cara de what, ¿verdad? Pues este está loco, no sé cómo puede estar enojado si no sabes por qué. Pero entonces llega un momento en el que te platica una situación muy específica y entonces tú dices, ah, ya sé por qué se sentía así. Bueno, más o Es que a menos, lo mejor siempre con la teoría es así, ¿no? O sea, la teoría es más complicada que la realidad de cómo se viven los ejercicios. exacto. Entonces, Yo creo que más bien, a mí, por ejemplo, la tarea que sí me sacó de onda fue la de cuando cambiamos los polares a cartesianas, ujú, porque sí fue como que, o sea, ya lo habíamos visto, pero cuando usted lo resolvió aquí fue de, no me pasaba por la mente esto. Digo, ya analizándolo, ya viéndolo, es como, ok, sí es cierto, pero sí ha habido como que cosas que de repente digo, caray. exacto. Sí, poco a poco vamos construyendo las ideas. ¿Sale? Esto que yo estoy haciendo ahorita es lo que normalmente la gente le llama abstracciones. ¿Sale? Puede estar medio raro, pero denme chance. ¿Sale? Hay que darnos oportunidad de saber de qué estamos hablando. ¿Va? Bueno, entonces queda claro que una cosa es la parte donde se va el agua, otra cosa son las alturas y otra cosa son los puntos. ¿Sale? Cuando hablamos de que el límite, estoy hablando, fíjense de lo que estoy diciendo, el límite de las alturas, o sea, lo de azul, el límite de las alturas cuando la X se mueve hacia la A. La A es un valor que ustedes van a encontrar dentro de las X. Quizás habría que ponerlo por aquí, ¿verdad? Estoy hablando de una tablita de madera donde yo estoy parado. Y este es un puntito marcado en esa tablita de madera. Cuando la X, un punto en la tabla, se acerca hacia el punto A, ¿qué pasa con las alturas? Pues las alturas se van convirtiendo en la distancia que hay entre este puntito y el punto donde se va el agua. ¿Sale? O sea, el límite sería más o menos como la distancia que hay entre la A y no sé cómo se llama, esta canastita donde uno, del lavabo, ¿no? Entonces, esa longitud es el límite. Son como tres ideas diferentes. ¿Vale? Ahora, cuando ustedes trabajaron en una sola variable, ustedes se movían por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Porque no había tanto espacio para hacer esto. Ustedes tenían, por ejemplo, ustedes tenían cierto valor de X, tenían valores de Y,
y entonces ustedes estaban moviendo en algunos puntos aquí en el eje X. O sea, no tenían tanto espacio como para explayarse, así como estoy poniendo yo la X, sino la X solamente se movía a la derecha de la A, que eso quiere decir A más, ¿verdad? O a la izquierda de la A, que quiere decir A negativo. No quiere decir que la A y la A más y la A negativa sea negativo y positivo, sino quiere decir a la derecha de A o a la izquierda de A. ¿Sale? Entonces, si ustedes se movían en los dos sentidos, pues no importaba cómo se movieran, ustedes iban a llegar a esta altura de color rojo, que era el límite. ¿Sale? Entonces, puede ser que ustedes tuvieran, por ejemplo, aquí una función y de este lado tuvieran otra cosa, una línea. Entonces se van a ir moviendo con las distancias azules, que son las Fs. Las Fs se mueven de acuerdo a lo que ustedes digan aquí abajo en X, y si la X la acercan a la A, entonces las líneas azules se acercan a la línea roja. Esa era la idea del límite. ¿De acuerdo? ¿O no se Sí, acuerdan? profesor, sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es que vamos a reconstruir esa misma idea, pero ahora cuando tenemos más variables. ¿Sale? Y entonces vamos a poner aquí la idea, y la observación más importante. Sin importar cómo te muevas en el dominio, el límite L va a existir si todos los caminos te conducen al mismo valor. ¿Sale? Entonces, aquí yo solo me podía mover por la izquierda o por la derecha. Pero si yo tengo, por ejemplo, una superficie, vamos a pensar que tengo por acá una superficie, una sabanita. Entonces, aquí voy a tener mi espacio tridimensional, lo voy a dibujar chiquito. Y yo voy a pensar que este límite, que va a ser una altura de color rojo, va a existir. Este límite existe si al moverme yo por aquí en la XY, fíjense, XY, ¿por qué? Porque me voy a ir moviendo por puntos XY, ya no solo en X. Si yo me voy moviendo por aquí, entonces las alturas se van a ir moviendo por acá, ¿verdad? ¿A dónde van a llegar las alturas? Van a llegar a la altura azul. Si yo agarro cualquier otro camino por allá en el plano, ¿sale? Y me estoy moviendo por puntos XY, entonces también tiene que pasar que las alturas se van a ir moviendo al valor que me diga la L. ¿Sí me explicó? Esa va a ser la idea. Ahora, los ejercicios más complicados que yo voy a ver, no van a tener que, no les voy a poner una curva así muy sofisticada aquí abajo. Normalmente basta con que sean líneas, ¿vale? Porque acuérdense que las curvas parametrizadas en el plano pues, son ahí medias sofisticadas. Entonces, yo voy a reemplazar esa idea. En la práctica lo voy a estar haciendo así. Ahorita va a tomar sentido todo lo que les estoy diciendo, ¿sale? No Profe, importa una cómo. pregunta. ¿En el examen nos va a pedir que grafiquemos cosas de GeoGebra o algo? Es probable para que corroboren algunas operaciones. ¿Y también se los añadiríamos en el examen o cómo? Es que, bueno, a mí en lo personal sí se me complica usar el GeoGebra porque como no cuento con computadora, tengo que estar, bueno, en este caso me lío con mi compañero Rafa y él es el que me está ayudando. Ok, sí, en esos casos pueden hacerlo a mano, así como yo lo estoy haciendo. Si entienden las operaciones, entienden la idea y pueden hacer un dibujito que lo ilustre. Va, perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, de nada.
Bueno, pero ahorita nada más les estoy contando la historia de vaqueros, ¿verdad? Ahorita lo que quiero es que ustedes comprendan cuál es la idea del límite en este caso, ¿sale? En el caso de superficies. En el caso de curvas, pues es un poquito más sencillo, porque entonces puede que ustedes tengan una curva en el espacio, y si ustedes quieren calcular cuál es el límite, pues entonces a lo mejor ustedes se van a ir moviendo a través de la curva, ¿sale? Y van a llegar quizás, o se van a acercar a este valor. Este valor ya no va a ser un número, ¿sale? Este valor va a ser un punto con 3 coordenadas. Ahorita voy a hacer un ejercicio de cada cosa, ¿sale? ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, profe, más o menos. ¿Más o menos? Ok. Bueno, esto va a ser en curvas. Sale, entonces, vamos a hacer un ejercicio de cada cosa. Ejemplos. ¿Qué significa en superficies? Un ejemplo, bueno, ejemplos en superficies. En superficies. ¿Qué significa que yo calcule el límite de la raíz de x cuadrada más y cuadrada cuando xy tiende a el 2,1? ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Ustedes están acostumbrados a calcular estas cosas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El límite de esta expresión cuando x tiende a 3. ¿Y qué hacían? Sustituían normalmente, ¿verdad? Salvo que tuviera algunos problemas la sustitución, nos daba 9/5. ¿Y qué quería decir? Quería decir que si yo me paro en el 3 y por aquí tengo mi curva, que es y igual a x cúbica x cuadrada entre 5, ustedes están acostumbrados a hacer esto. Esto ya lo saben hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando me acerco al x, cuando x se acerca al 3? Pues las alturas van a ir cambiando, ya sea por la derecha o por la izquierda, y a lo que voy a llegar va a ser como a una altura que tiene una longitud de 9/5. Eso quiere decir el límite. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces, quiero que observen esa situación. Son 3 cosas. Una cosa es la x, que se va acercando al 3, por donde sea, como sea. Otra cosa son las alturas de color azul, que me dicen cómo cambian las alturas conforme va cambiando la x. Y una tercera cosa es el valor del límite, que es la altura a la que se acercan todos. ¿Me explico? Esto ya lo saben hacer. Ahora, cuando yo trabajo con esto, también voy a tener 3 cosas. Una va a ser los puntos x, y que se aproximan a un punto. Ya no me voy a acercar a un valor, porque antes solo tenía yo la x y solo puedo tomar un valor. Ahora tengo parejas x, y que se acercan a un puntito, 2,1. Y cuando estas parejas se acercan a este punto, esta longitud, que es una longitud de color azul, es una z, que depende de 2 variables, se va a acercar a algún valor de color rojo. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes sustituyen los valores de x por 2 y el de y por 1 y no pasa ningún problema, no tenemos una división entre 0, no hay un logaritmo negativo, no hay una raíz negativa, etcétera, entonces no hay ningún problema. Yo puedo calcular el límite metiendo los valores así como le hacía en una sola variable. ¿Sale? Raíz de 2, digo 2 al cuadrado, ¿cuántos son? 4, ¿verdad?
y 1 son 5. Entonces aquí me queda raíz de 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir otra vez en las gráficas que yo tengo un punto importante que se llama 2,1, que mis X y Y se van a ir acercando ahí en el plano, a ese punto, y que yo quiero ver qué pasa con las alturas cuando me acerco al punto, y quiero ver cuál es la altura a la que se acercan todas, que es una altura de raíz de 5 unidades. ¿Me explico? Sería el punto 23, ¿verdad? Sí, ¿cuánto es raíz de 5? 2.23. En ese caso quiere decir que la altura del punto verde se subiría hasta 2.23. Ajá, 2,24 más o menos. Sí, raíz de 5. Quiere decir que cuando yo acerco la XY por el suelo a este punto verde que está en el suelo, el 2,1, las alturas de color azul se van a ir acercando a 2,24. ¿Sale, vale? Entonces, pero bueno, ¿dónde se están midiendo las alturas? Pues las alturas se miden, si este fuera el suelo, el plano XY fuera el suelo, entonces las alturas están en una especie de techo que no sé qué forma tiene de momento. Pero si ustedes recuerdan, pues ya observarán que eso es una especie de esfera, es la mitad de una esfera, el hemisferio norte de una esfera. ¿Vale? Estos puntos de aquí van a ser puntos del techo. Y estas alturas se van a ir acercando cada vez más a 2,24. Puede ser que esta altura mida 2, que esta mida 2,1, que esta mida 2,12, 2, 2,21, por decir algo, y cada vez se van a ir acercando a este valor. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, y esa es la idea del límite. Cuando ustedes quieren calcular un límite, hay que hacer esto. Sustituir XY en la expresión y ojalá les dé algo bueno, algo que no esté indefinido. Porque cuando está indefinido hay que hacer otro tipo de análisis. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Bueno, lo voy a poner en GeoGebra. A ver si queda un poquito más, se entiende un poquito mejor. Voy a escribir, miren, Z es igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sale? Bueno, de hecho no es una esfera, es un cono. Perdón, ahí yo me norteé. Ahí está, ese es el techo. ¿Sale? ¿Cuál es el punto importante? El punto P, con coordenadas 2,1. Creo que no me lo pone. Vamos a ponerlo como igual. Ahí está. Ese es el punto del suelo del que yo les hablaba. ¿Sale? ¿Cuál es la altura roja? La altura roja yo debo de ponerla como el final de un segmento. Miren lo que voy a hacer. 2,1 para ponerme encima del 2,1 del suelo y ponerme en raíz de 5, que se supone que es su límite. Y entonces voy a marcar un segmento desde el punto P hasta el punto Q, que mide 2,24, y lo vamos a poner de color rojo para que vayamos fijando ideas. ¿Estamos? Ahí está. Ese es el valor del límite. El valor del límite es la L, que es la longitud del segmento. ¿Sale? Y pues habría que corroborarlo con ejemplos, ¿no? Si yo me voy a acercar al punto 2,1 y ahí voy a evaluar la función z, porque eso es lo que hice aquí,
¿verdad? Aquí en vez de raíz de 5 pude haber puesto 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Finalmente eso es lo que se hace. Me sigue dando lo mismo, ¿verdad? Entonces yo podría probar qué sucede cerca del 2,1. Que vamos a poner otro punto R en el suelo. Digamos 2,1 y 1,3. Eso es un punto que va a estar muy cerca ahí del 2,1. ¿Sale? Pueden ponerle un valor más pequeño, 0,9 por ejemplo, 0,7. No tienen que estar por encima los dos. Es simplemente un punto que esté por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? Tienen que ponerle valores diferentes. 2,1, 1,3. Y entonces la z va a valer 2,1 al cuadrado más 1,3 al cuadrado. Estoy haciéndolo numéricamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide el segmento? El segmento de R a T es una aproximación, es uno de los ejemplos de los segmentos que yo puse hace rato de color azul. Miren, mide 2,47. O sea, si estás parado en el punto 2,1, tu altura es 2,24. Si estás parado en un punto 2,1, 1,3, que es cerca del 2,1, pues la altura va a ser cercana a 2,24. En este caso son 2,47. ¿Está claro eso? Entonces, si tú te vas acercando al punto, de hecho, me gustaría ver si lo puedo mover. Sí, quizás pueda yo hacer alguna especie de animación. Pero bueno, lo ideal sería mover este punto en el plano y observar las alturas de la línea azul. Esto sería una bonita animación. Y con eso les podría mostrar que estas alturas, conforme más cerca esté yo del punto, más se va a parecer a 2,44. ¿Sale? Si ponemos... Ah, sí, ya lo cambié de hecho, ¿verdad? Si ponemos 2,01 y 1,01. Así, muy pequeñita la distancia. ¿Sale? Miren, se acercó mucho. No está encima, pero sí está muy, muy cerca. Entonces la altura sería, tengo que poner aquí 2,01 y 1,01. Y la altura son 2,25, ¿verdad? Entonces, aquí también tengo que cambiar 2,01, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ahí está. Creo que ya ni se alcanza a ver la superficie, pero bueno. Profe, y allí la línea importante sería la línea roja, ¿verdad? La longitud de la línea roja. Exacto. Porque ese es el valor del límite. ¿Sale? ¿Sí está claro, morrillos? Simón que yes. Simón, profe. Muy bien. Sale. Y eso es lo que significa cuando ustedes sustituyen este valor aquí. ¿Sale? O sea, lo que me importa ahorita es que a ustedes les quede claro qué significa, cómo se calcula y se acabó. ¿Sale? Yo aquí no estaba visualizando que era un cono. Bueno, no hace mucha falta saber qué cosa es, salvo en casos específicos. ¿Vale? Bueno, ese es un ejemplo sencillo de las cosas que nos vamos a encontrar en los objetos que estamos estudiando. Pero bueno, podemos tener otro tipo de casos en donde calcular el límite sea un poco más sofisticado y esos son los que hay que estudiar. Pero tampoco van a quedar ustedes tan a la deriva. Va a haber manera de resolver este tipo de problemas.
Miren, por ejemplo, les pueden pedir que ustedes calculen cuál es la altura a la que se acerca esta función cuando los puntos del suelo se acercan al cero. Y pues si uno se pone en automático, pues entonces sustituimos allá arriba 0 para la X, 0 para la X, 0 para la Y, y entonces 0 para la X, 0 para la Y, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que empieza a haber alguna situación ahí media fea, ¿verdad? Me queda algo que es alguna cosa sobre 0, o 0 sobre 0, ¿sale? Y de aquí solamente hay dos opciones, que el límite no existe. ¿En qué situaciones podría no existir un límite, verdad? ¿En qué situaciones podría no tener sentido hablar de una altura? O segundo, existe, pero no se calcula así. ¿Sale? Cada que estemos ante una situación de este estilo, tenemos que revisar cómo darle la vuelta al problema. ¿Vale? ¿Se entiende eso? O sea que se tiene que buscar otra manera para poder resolver ese límite, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque incluso en una variable sucedían dos cosas. ¿Se acuerdan de las asíntotas? ¿Qué pasaba cuando había asíntotas? Pues imagínense querer calcular una altura de color rojo aquí. No se puede, ¿verdad? O también podía suceder que en realidad, que por alguna razón la altura sí se pudiera calcular, pero que precisamente donde ustedes quieren anclar la altura, hay un hoyo. ¿Sí les platicaron de esas dos situaciones? Si tú llegas al techo y las cosas son todas bonitas, vas a poder hacer esto. ¿Cómo se ve en álgebra? Tú metes ahí los valores, te dio un solo valor, no pasa nada, no se indetermina, no tienes broncas, entonces era una superficie bonita. Ahí, donde estás calculando el límite. Si te sucede algo feo como esto, habría que ver si lo que está sucediendo es esto, o sea que justo encima del punto que te están pidiendo, la superficie se dispara y tú no la puedes alcanzar. Aquí el límite no existe. Hay gente que dice que es infinito, pero bueno, normalmente cuando es infinito, el límite no existe porque el límite es un número, es una longitud. Y si la curva o la superficie se va hacia el infinito, pues tú no puedes calcular una longitud, no existe. ¿Sale? O bien, sí existe, pero resulta que por alguna extraña razón, ahí encima del punto que te pidieron hay un hoyo y entonces no puedes terminar tu segmento. ¿Sí me explico? Aquí el límite sí existe. ¿Sale? Entonces, cada que sucede una situación de este estilo, nos queda la esperanza de que haya un hoyo y no de que haya un hoyo porque la superficie se fue al infinito, sino de que haya un agujerito porque precisamente hay algún valor que tiene que ver con este número que en la expresión no me va a ayudar mucho. ¿Sale? ¿Cómo se resuelve B? Y aquí hay que suponer, suponiendo que se puede resolver, ¿verdad? Entonces, por ahí en la secundaria a mí me enseñaron a simplificar algunas fracciones. Yo tengo esta expresión. Cuando le meto 0 a la x y a la y, se vuelve un relajo y me convierte 0 entre 0.
Entonces, a mí lo que me queda es hacerle un tratamiento algebraico, factorizarlo o ver qué demonios le hago a esto para que ya no me quede ese cero. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puede suceder como lo que pasaba en una variable, ¿se acuerdan? A lo mejor ustedes les pidieron en algún momento calcular el límite de esta expresión, de esto, cuando x tendía a 1. Y pues claro, si aquí meten el 1, les va a dar 0 por alguna cosa, 0. 0 por alguna otra cosa, 0. Este también les va a quedar 0 entre 0, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera les decían que la expresión era esa, sino la expresión iba a ser, por ejemplo, así desarrollada, y nadie les decía nada, ¿verdad? Perdón, aquí va un 3. En una variable les pidieron esos límites. Calcula el límite de esta cosa cuando x tiende a 1. Y ahí va 1, ¿no? Todo inocente. 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Y aquí abajo iba 1 al cuadrado menos 1. Entonces uno decía, ah, caray, 1 al cuadrado menos 1 me va a dar 1 menos 1, o sea, 0. Y aquí me da 1 más 2 son 3 menos 3, 0. Híjoles, ¿qué pasó? Ah, pues resulta que la expresión que te dieron no te la dieron simplificada. Y entonces hace falta darle chicharrón a esto, que es lo que hace que te genere ceros. Y si tú evalúas el 1 aquí, ya no vas a tener problema. Evalúa el 1 aquí, te va a dar 1 más 3, o sea, 4. Evalúa el 1 acá, te va a dar 1 más 1, o sea, 2. Entonces 4 entre 2 te va a dar 2. Resulta que el límite sí se podía calcular y era un 2. ¿Sí me explicó? Pero tenías por ahí un término que te estaba fastidiando la vida. Y como es un término que se hace 0 cuando la x vale 1, pues por eso se te hace 0 todo. Entonces hay que quitarlo para que sepas tú cuál es la altura que en realidad te están pidiendo. Y cuando tenías esa situación en el álgebra, lo que pasaba en la geometría era que precisamente aquí arriba del 1, tú tenías, tú tenías a lo mejor una gráfica por aquí. Aquí en el -1 había una asíntota. Pero aquí encima no tenías problema. Ah, bueno, pues resulta que en estos casos es donde tienes un agujerito en la gráfica. Justo encima del 1 donde tú querías calcular las cosas, ahí no se puede calcular. ¿Por qué? Porque le pusiste este término. Pero si le quitas este término, le estás quitando ese punto y te queda un agujero. Pero eso no te impide saber a dónde se van a ir las alturas. ¿A dónde se van? Pues al 4. Independientemente de que ahí encima no haya techo, tú puedes saber que ese punto que hace falta está en el 2 de altura. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende o les hablo en chino? ¿Todo bien, profe? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, moraleja, cuando ustedes pueden factorizar o quitar algo de la expresión, significa que hay un agujerito. Sí se puede calcular, pero no así. Hay que quitarle la basurita para saber cómo se calcula. Esa misma situación tenemos aquí. ¿Sale? ¿Cómo sé esa situación? Pues bueno, vamos a ver qué pasa con la gráfica. Ya hay técnicas para hacer esto, ¿eh? Les platico toda esta situación por si no lo alcanzaron a ver en cálculo diferencial. ¿Se entiende la idea del límite? Sí. Sí, más o menos. No se quiso abrir. Sale, vamos a graficar la función. Z es igual a, vamos a poner ahí una división, es x cuadrada menos xy, todo sobre la raíz de x
menos la raíz de y. Ahí está la gráfica. ¿Ya vieron qué cosa es? Está súper esotérica, ¿verdad? Y no sé si alejándome más puede haber alguna otra cosa. En fin, es una especie de hojita que está anclada aquí en el cero y por ahí cerca se ve como si fuera una parabolita, ¿verdad? Medio se enrolla poquito también. ¿Cuál es el límite cuando yo me voy acercando al cero? ¿Qué dirían ustedes que es el límite? Si esto de azul fuera el techo de su casa, ¿cuál dirían ustedes que es la altura del techo cuando llegan a la esquina? La raya verde, profe. ¿Mandé? La raya verde. ¿Y cuánto es la raya verde? Recuerden que el límite es una altura, es un valor, es una longitud. Es infinita, ¿no? ¿Seguros? Cuando llega a cero, Si ustedes ponen aquí alturas, aquí a lo mejor van a tener una altura de 10 unidades. Si se acercan a la orilla, las alturas se van haciendo más chiquitas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van acercando a las alturas ahí en el cero, pues como que el límite sería cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como si, Creo que no, profe, a ver, otra vez. ¿no? Es como si aquí encima tuvieran las escaleras, aquí están las escaleras para subir al segundo piso. Y en la parte de abajo ustedes se van acercando a donde empiezan las escaleras. ¿Qué va pasando con el techo debajo de las escaleras? Se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeño hasta llegar al cero, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que está sucediendo aquí. Si ustedes se van acercando a la esquinita es el 0, 0 en XY, la Z también se va acercando al cero. ¿Sí o no? Ah, ok, ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como que el límite de esta cosa es cero, pero pues si yo meto el cero aquí, me da 0 sobre 0. Vale. ¿Qué voy a hacer? Ya no les hago el cuento tan largo. Lo que voy a hacer es tratar de quitar esta diferencia de aquí del denominador. Existe un procedimiento que es la racionalización, ¿se acuerdan? Multiplican por su conjugado, multiplican por el conjugado. ¿Sale? ¿Por qué hago eso? Bueno, aquí más o menos voy a tener x cuadrada menos xy multiplicando a la raíz de x más la raíz de y. Y debajo voy a tener la diferencia de cuadrados. La raíz de x al cuadrado es x nada más. La raíz de y al cuadrado es y. Ahí está mi diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? Cuando multiplican a menos b por a más b, les va a dar a cuadrada menos b cuadrada. ¿Sale? Pero como estas dos eran raíces, al cuadrado se les quita la raíz. Sale. Ya tengo esa expresión. ¿Y qué demonios hago con esto? Ah, bueno, pues veo que x menos y lo puedo obtener allá arriba si yo factorizo una x, ¿verdad? X por x es x cuadrada y x por y es xy. Y aquí le va a pasar en dos variables lo que está pasando ahí abajo con una sola. O sea, pues claro que me iba a dar 0. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por x menos y. Si x es igual a y, pues la resta me va a dar 0, independientemente de cuánto valga. En particular si valen 0 las dos cosas. Entonces le puedo dar chicharrón y lo que me va a quedar va a ser una x multiplicando a raíz de x más raíz de y todo esto sobre 1. O lo que es lo mismo, x por raíz de x más raíz de y. ¿Sale? Entonces, si me preguntan cuál es el límite de x cuadrada menos xy entre raíz de x menos raíz de y,
cuando XY tiende al 0, 0, Cuando la careta la estaba secando, ya se lo mojó toda. va a ser el límite Ya corre, corre. de X, raíz de X más raíz de Y, cuando XY tiende al 0, 0. ¿Qué pasa si yo sustituyo para X0 aquí y para Y0? Pues voy a tener 0 por raíz de 0 más raíz de 0. ¿Estamos de acuerdo? Raíz de 0 más raíz de 0 es 0. Y 0 por 0 me va a dar 0. Ok. Entonces el límite de esta cochinada es 0. Pues sí, ¿verdad? Porque la altura 0 es a la altura a la que voy a llegar en esta expresión, en este dibujo. Cuando yo me acerque al 0. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende qué hice? ¿O no se entiende ni más? Sí, bien. Ok. Bueno, entonces, no voy a ver los límites de curvas ahorita. Voy a dejar pendientes los límites para esto, porque va a ser mucha información. Me voy a centrar ahorita en esto que estoy revisando. ¿Sale? ¿Cómo se resuelve el inciso B? Vamos a poner otro ejemplo de donde de plano no me voy a librar del 0, 0 o de alguna expresión como esa. ¿Vale? Sale, profe. Ok. Me van a pedir calcular, por ejemplo, el límite de y entre x cuando xy tiende a 0. Aquí yo empiezo a sospechar que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a librar si sustituyo 0 entre 0, que es lo que me pide la xy? Pues debiera de quedar así. Pero ¿cómo me voy a librar de eso? No puedo factorizar nada. Entonces aquí sospecho que no existe, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo muestro eso? Bueno, ustedes tienen una expresión z que depende de xy. Y ustedes necesitan en el suelo, en el plano xy, acercarse al 0, como sea, ¿verdad? No importa cómo se acerquen, ustedes debieran de averiguar cuál es la altura que está montada encima del punto 0. No sé yo cuál es la superficie. ¿Sale? Entonces, si yo sospecho que no existe, vamos a decir que nos movemos hacia el 0 hacia el 0, 0 a través de rectas. ¿Y cómo es eso? Bueno, me voy a fijar, voy a ver desde arriba el plano, y si lo veo desde arriba, entonces se va a ver así, ¿verdad? El XY. ¿Qué significa verlo desde arriba? Significa, déjenme ocultar esto, bueno, borrarlo. Significa que lo que estoy haciendo es ver el plano así desde arriba, ¿verdad? Eso estoy haciendo, verlo desde arriba. Bueno, si lo veo desde arriba, entonces yo quisiera acercarme al 0 a través de líneas, es lo que estoy diciendo. Pero para eso necesito saber cuál es la ecuación de esta línea, cuál es la ecuación de esta otra, cuál sería la ecuación de esta, cuál sería la ecuación de esta, y así de cualquier línea que pase por el origen. Entonces yo sé de geometría analítica que esta probablemente puede ser la ecuación de y igual a x, ¿no? Puede ser que esta ecuación sea y igual a 2x. Puede ser que esta otra, son ejemplos, ¿verdad?
sea y igual a menos 5x, ¿no? Quizás esta es y igual a menos un cuarto de x. Bueno, en fin, ¿qué tienen en común todas esas ecuaciones? ¿Qué pasan por el cero? Pasan por el origen, ajá, y las ecuaciones, ¿en qué se parecen todas? Que tienen un punto X. Todas, ajá, sí, ¿verdad? Todas tienen una ecuación de la forma y igual a una constante por x, ¿sí o no? 1 por x, 2 por x, menos 5 por x, menos un cuarto por x. Todas tienen un número por x. Entonces, ¿qué significa moverse hacia el cero en estas rectas? Significa que la y yo la voy a reemplazar por kx. Si la y la reemplazo por 2x, entonces los puntos x, y, ¿cómo se van a ver? Se van a ver como puntos x2x. ¿Están de acuerdo? Porque aquí la y vale 2x. Entonces yo me estaría moviendo sobre, perdón, sobre esta. ¿Sí lo ven? Si sustituyo y por 2x, me estoy moviendo en esta línea que acabo de ponerle flechas. Si sustituyo y por 5x negativo, me voy a estar moviendo sobre esta línea. ¿Estamos? Entonces lo vamos a poner así. Me muevo hacia el 0, hacia el 0, 0, por una recta. Y igual a kx. ¿Cuánto vale k? Lo que quieras. Si tú cambias la k, entonces estás cambiando la línea, pero todas van a aparecer por el origen. ¿Sale? Y si te mueves por la recta y igual a kx, entonces xy va a ser xkx. De manera que si tú calculas el límite de y entre x, cuando xy tiende al 0, 0, me acerco al 0, 0, ¿verdad? Pero me quiero acercar por rectas, entonces xy se va a acercar, no lo voy a poner como xy, sino lo voy a poner como xkx, ¿sale? Y entonces en vez de y, voy a poner kx y en vez de x, y bueno, con la x pongo la x igual. Sustituí la y por kx, ¿están de acuerdo? En las cuentitas eso significa que me estoy moviendo en esas líneas. Ahora, si pasa esto, como ya no depende de la y, sino solo de la x, ¿cómo hago para que los dos valores vayan al cero? Pues simplemente haciendo que la x vaya al cero. Si tú te mueves con la x hacia el cero, encima de esta recta, pues la y se va a empezar a mover hacia el cero. ¿Sale? Automáticamente. Entonces ya convertí el problema de moverme en dos variables hacia el cero en un problema de moverme en una sola variable hacia el cero. Cancelo las x y entonces me va a quedar k. ¿Cuánto vale este límite cuando x tiende a cero? Pues aquí ya no hay x. Aquí lo que me va a dar es una k. ¿Sale? Y el límite entonces va a ser k igual a 2. El límite va a ser 2 si k vale 2. El límite va a ser 3 si k vale 3. El límite va a ser menos un cuarto si k vale menos un cuarto. O sea, ¿cómo es eso de que el límite valga lo que me dé la gana? Esto no es posible. Entonces, por lo tanto, el límite no existe. Porque si existiera, tiene que ser un solo valor, independientemente de cómo se muevan. Y esta es la manera de decir que no existe. ¿Se entiende más o menos?
Sospecho que ya los perdí, ¿verdad? Entonces, en el C no existe límite. Exacto. Eso no lo entendió el profe. ¿Ya lo meditaron? Lo voy a dibujar en GeoGebra, ¿sale? Y ahí lo ilustramos. Entonces, la Z que voy a tener ahorita, nada más denle chance a mi compu que reaccione. Z es igual a Y entre X. Miren lo que va a graficar. Santísimo científico, ¿verdad? Está bien bonita la función. ¿Por qué? Miren, piensen ustedes que esto que se ve de gris es como la superficie del agua, ¿verdad? Y esta es una hoja de papel que tiene una forma rara. La hoja de papel se va por encima de este lado, pero por aquí como que entra en el agua, ¿si lo ven? Y luego se va por debajo del agua. ¿Lo pueden visualizar? Miren, apenas si se va a ver, pero aquí se ve que está por debajo del agua. ¿Sale? Y esto sucede de este lado. De aquel lado, ¿qué es lo que está pasando? De aquel lado es al revés. Aquí estaba por debajo del agua, aquí está por encima y aquí está por debajo. Aquí tiene una forma media rara, pero no se rompe. ¿Sí ven qué esotérico es este relajo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando yo me muevo con rectas? Vamos a ver si me grafica los planos. Voy a poner y igual a 3x. Miren qué me dibujó. Me dibujó un plano. ¿Sale? Entonces, voy a tomar esta opción de intersectar superficies. Voy a darle clic al plano y voy a darle clic a la gráfica. Y miren lo que queda. Si yo lo veo desde arriba, estoy viendo y igual a 3x. ¿Sale? Encima de y igual a 3x están todas las zetas que se van a mover según y igual a 3x. ¿Qué pasa cuando y vale 3x? Pues si me muevo, vengo por acá, pues lo que me está diciendo el plano es que voy a subir por aquí. Si vengo por aquí a la izquierda, pues me está diciendo el plano, si yo nada más viviera en esa línea, lo que me está diciendo la superficie es que me voy a acercar al 3. ¿Sí lo ven? Aquí está el 2, aquí está el 4, aquí está el 3. Entonces, si esta superficie de color morado fuese un cerro, este sería un camino por el que yo voy caminando. Y si yo me muevo solo por ahí, pues me da la impresión de que ese camino tiene altura 3. ¿Me explico más o menos? ¿Qué pasa con y igual a 2x? Es otro plano. Y si lo intersecto, creo que es este con este. Sí, miren, intersecta en el 2. O sea, si me muevo por ese otro caminito, es como si yo fuera por la altura 2. Voy a llegar a la altura 2 aquí. Y si lo intersecto por y igual a x, es un tercer plano. Digo, ya se hizo un cochinero ahí, pero yo espero que sí me vayan siguiendo, ¿verdad? Creo que no alcanzo a...
A ver, déjenme ver si lo puedo poner. No sé si ya me entendieron la idea. Pues está Yo haciendo sé que en lo lo que es... mismo que en son las líneas, por ejemplo, como las que nos estaba explicando en la pizarrita, ¿no? Las Ajá, que pasaban por ahí. O sea, eso, bueno, así yo lo estoy entendiendo. ahí está, miren. Si tú te mueves por esta, resulta que vas a llegar al 1. Si te mueves por esta, vas a llegar al 2. Si te mueves por esta, vas a llegar al 3. ¿Cómo es eso? ¿No? Pues sí, miren. Ahí están las intersecciones de la superficie con los planos. O sea, es un cerro que si tú te mueves poquito de inclinación, vas a llegar a alturas diferentes. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Pues es la forma de la gráfica, vean. Si ponen cosas negativas, también les va a dar cosas negativas. Y igual a menos un cuarto de X les puse, ¿verdad? Ahí está. Y también van a poder intersectar igual. Aquí está la otra superficie, lo voy a intersectar. Pero creo que ya más o menos se entiende la idea, ¿no? Miren, ahí está. Y aparece punteada la línea. Aquí están viendo el plano XY. Esto es X, la roja, la Y es la verde. Quitan la superficie y vean, ahí están los planitos. Ahí están las curvas. Miren dónde llega la línea punteada de un cuarto. Se va por abajo. ¿Sale? O sea, prácticamente tú vas a llegar a la altura que tú quieras según si te mueves en una recta. Miren, está padrísimo, ¿no? Entonces, una manera de poner en evidencia que la altura a la que vas a llegar depende de cómo te muevas, de cómo te acerques al cero, es una manera de mostrar que el límite no existe. Porque esto que está pasando aquí no sucede con otras superficies. ¿Sale? Voy a cambiar la superficie para que vean y va a ser otro límite. ¿Sale? Esto ya es un cuarto ejercicio. Ahorita lo voy a dibujar. Entonces, voy a quitar estas intersecciones y voy a dejarlas rectas. ¿Sale? Solo que no aparece porque no está la superficie. Bueno, esta superficie le voy a cambiar la ecuación. Vamos a poner otro ejemplo. Por decir algo, 2xy entre x cuadrada más y cuadrada. Miren lo que pasa en este caso. Es otra superficie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta superficie? También está rara, pero tiene como un pellizquito ahí en el centro. ¿Sí lo ven? En el cero. Piensen que yo voy a calcular el límite de esta cosa cuando y vale, cuando x y vale en cero. ¿Sale? Bueno, no, creo que ese tampoco va a tener límite. Es otro buen ejemplo. Miren, lo intersecto. ¿A dónde llego? Como que al 1/4. ¿Sale? Ah, no, perdón, al 3 creo que llego. ¿Sí, verdad? Ah, no, como que al 1/3 o algo así. Es un valor, una altura a la que llego. Voy a agarrar otro plano. Igual lo intersecto. La superficie con... ¿Cuál será? ¿Este? Ahí está. Sí, miren, cambia la altura. Y así, si cambian las alturas cuando ustedes intersectan la superficie con estos planos, pues entonces los límites no existen. ¿Sale? Ahí está otro. Y así. Digo, aquí en GeoGebra es más o menos evidente, pero si lo hacen algebraicamente, el resultado les va a dar un número distinto cada vez que lo hagan cambiando la K.
¿Sale? Vean aquí también, se acercan al 0 y les da alturas diferentes. Ahí se ven las alturas distintas. ¿Sí lo pueden apreciar? Jovenazos. La que quería mostrarles era más bien esta. Era x, y cuadrada. Sí. En esta límite sí existe. Miren qué pasa si cambio la función. Son los mismos planos. Me voy acercando al 0. Miren qué le pasa a todas las líneas negras. ¿Qué le sucede? Voy a quitar la gráfica para que lo vean. ¿A dónde van a dar todas las líneas negras? El 0. Es el 0, ¿verdad? Bueno, entonces voy a poner esos dos ejemplos de superficies. Y eso va a ser su tareita para que ustedes se vayan probando. Va a ser parte de la tarea. ¿Sale? Entonces, inciso D, mostrar que el límite de 4xy cuadrada, que es esta última que hice, entre x cuadrada más y cuadrada es cuando xy tiende a 0, 0. Mostrar que esto es 0. E inciso E, hay que mostrar que el límite de 2xy sobre x cuadrada más y cuadrada, cuando xy tiende a 0, 0, no existe. ¿Cómo voy a hacer estas dos cosas? Pues nos vamos a mover en los dos casos, moverse en rectas, y igual a kx. O sea, en otras palabras, suena muy rimbombante esto, pero reemplacen y por kx. Y muéstrenme que esto siempre va a dar 0, independientemente de qué valor sea la k. En cambio aquí, también nos movemos en rectas, y igual a kx, y muéstrenme que esto sí depende de qué valor tenga la k. ¿Sí me explico? Lo único que tienen que hacer es reemplazar y por kx. Aquí les tiene que dar 0, aquí les tiene que dar k. Si aquí les da k, quiere decir que cuando ustedes le pongan a la k un 7, aquí va a valer 7. Si la k lo ponen un 8, aquí va a valer 8. Si aquí tiene un menos 3, aquí va a valer menos 3. No así el de arriba. Si ustedes reemplazan y por kx, entonces si k vale 7, 8, menos 10, menos 15, 0, 7, lo que ustedes quieran, esto va a valer 0. Entonces eso quiere decir que este límite sí existe y vale 0. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, no está difícil, ¿verdad? En resumen, ¿qué va a pasar con los límites en dos variables? Los límites son alturas, son longitudes y alturas, ¿sale? Las f de xy, o sea, la z, van a ser alturas azules que se aproximan a la altura roja. Y los puntos xy son puntos en el suelo que están merodeando alrededor de este punto en específico que me den, ¿vale? Entonces pueden suceder como 4 cosas, ¿verdad? Bueno, 3 cosas. Que el límite se pueda obtener sustituyendo y que no tenga ninguna bronca, como este. ¿Qué problema le ven aquí a la raíz de 5? Ninguna. Ese es su límite. Cuando el límite y al sustituir les da cosas como estas, entonces puede ser que no exista o puede decir que sí se pueda calcular. Entonces, cuando existe, puede ser que yo pueda hacer un tratamiento algebraico que me lleve a algún valor, puede ser que yo sustituya la k y el valor me dé el mismo siempre, o bien puede ser que la expresión me mande a la k, y si me manda a la k, quiere decir que la expresión depende de cómo yo me mueva hacia el origen o hacia el valor, y entonces eso quiere decir que no existe o que no existe. ¿Sí está claro?
medio revoltoso, profe, pero creo que sí. Sí, ¿verdad? Vamos a poner aquí el resumen de casos. Lo vamos a poner así. Resumen de casos. Yo estoy calculando el límite de una función XY. Cuando XY tiende a algún punto a B. Sale. Entonces, 1. Sustituyo X por A, Y por B, y todo sale bien. Entonces el límite existe, ¿verdad? Estoy escribiendo como un niño de primaria. El límite existe. 2. Sustituyo X igual a A, Y igual a B, y se indetermina. ¿Qué quiere decir que se indetermine? Quiere decir que me da 0 entre 0, raíz negativa, logaritmo de negativo, cosas de esas feas que no están definidas, ¿sale? Entonces, en este caso, tengo tengo varias opciones. Bueno, analicé 3 nada más. Tratamiento algebraico. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ver si le puedo factorizar algo, si puedo racionalizar, etc. Y pueden suceder dos cosas. Existe el valor. En ese caso el límite sí existe. O que siga indeterminado, ¿verdad? Puede ser que yo haya cancelado algo y siga indeterminado el límite, entonces en este caso no existe. Si a pesar de tratarlo algebraicamente la cosa no se arregla, eso quiere decir que no existe y no le batallo más. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me puedo mover por rectas y igual a kx. Y pueden suceder dos cosas aquí también. No depende de k. En este caso sí existe, como en el caso de aquí arriba, ¿verdad? Aquí no depende de la k y siempre voy a obtener un 0 cuando sustituyo y igual a kx. O bien depende de la k. Y si depende de k, entonces no existe. Y esas son todas las opciones que vamos a analizar. ¿Sale? O sea, en resumidas cuentas, ¿qué tengo que hacer? Sustituyo X por A, Y por B. Lo más sencillo que se pueda. Si todo sale bien, ya acabé. Si sustituyo y hay alguna bronca, o lo trato algebraicamente o le pongo rectas. Si le pongo rectas, puede ser que no dependa de K, entonces sí existe, o puede ser que dependa de K, entonces no existe. Si lo trato algebraicamente, puede ser que se arregle, entonces sí existe, o puede ser que no se arregle, no existe. Y ya acabé. ¿Sale? Puede parecer muy sofisticado todo lo que yo trabajé ahorita, pero a veces uno se queda con esa impresión porque explico demasiadas cosas. No sé qué tan bueno sea, me ha dado resultados hasta este momento, yo espero no agobiarlos, pero en principio vamos a trabajar solo con esto último que les estoy mostrando. Eso es todo lo que vamos a hacer, pero vamos a poder hacer esto gracias a que ya entendimos la idea. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, profe, ninguno. Ya en la práctica saldrán las dudas. A ver, no le escuché. Le digo que ninguno, pero ya en la práctica saldrán las dudas. Ok. Muy bien. Sí, sí, claro. Y los dibujos en GeoGebra que yo estoy haciendo, desde luego, no se asusten. No espero yo que ustedes se sepan perfectamente qué es lo que va a graficar lo que les muestro.
¿sale? A lo mejor algunas sí las pueden identificar ya, como yo debía haber identificado el cono o la esfera, o alguna de las cuádricas que ya revisamos sus ecuaciones. Esas sí esperaría yo que más o menos lo identifiquen. Digo, tampoco voy a ponerles en un examen, a ver, dime qué grafica esto sin que lo grafiques. Pues sería lindo, ¿verdad? Ojalá y alcancemos a tener esas habilidades, pero no es algo que yo les voy a solicitar. Lo que sí les estoy solicitando es que se entienda. ¿Qué sí les voy a pedir? Les voy a pedir que me hagan alguna operación como esta, que si yo les pregunto que calculen este límite, ustedes sepan decirme, no existe, el límite es 0, el límite es 5, es raíz de 5, es un 3, etcétera. ¿Sale? Eso sí se los voy a pedir. Pero bueno, pueden ustedes trabajar más o menos a ciegas, pero la idea es que el resultado que obtengan, más o menos sepan ustedes qué significado tiene en las gráficas. ¿Sale? O sea, en resumidas cuentas, esto sí lo voy a pedir. Que ustedes sepan esta ruta de cálculo, eso sí es necesario. Pero todo lo demás es un apoyo para entender esto. ¿Sale? Va que va, profe. Eso. Ya huele a Bueno, sopa. ya huele a sopa, exactamente. A frijolitos calientes y a tortilla chamuscada. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de grabar. La grabación de nuevo se las voy a compartir cuando esté disponible. Y vamos a... Y los ejercicios